Dios va a hacer algo poderoso en esta mañana. Dígalo conmigo, diga: Dios va a hacer algo poderoso. Dios es un Dios de fuego. Yo quiero que usted me acompañe. Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 6, verso 12 y 13. Me dicen amén cuando hayamos encontrado. Y dice la palabra del Señor: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Amén. ¿Cuánto tiempo tiene que arder el fuego en el altar? Siempre. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Yo voy a pedirle que tome su lugar. Póngase cómodo. Esta palabra el Señor me la regaló a través de un tiempo de conversación con mi abuela. No sé si usted ha tenido esos momentos donde usted empieza a hablar con los ancianos y los ancianos te empiezan a contar a veces historias que tú crees que son sin sentido. ¿Qué ha pasado? Tú te sientas a hablar con un anciano y él empieza a contarte historias de su juventud, empieza a contarte tantas cosas y a veces no prestamos atención, a veces no oímos atentamente. Escuche, en los ancianos hay sabiduría. No escucho amenes. En los ancianos hay sabiduría. Tú debes respetar y honrar a tus ancianos, porque Dios ha puesto sabiduría en ellos. Amén. Y en un día que estaba conversando con mi abuela empieza a contarme historias de su niñez. Y ella empezó a hablarme de que cuando ella era muy niña vivía en el campo. Y ella me decía: mira, en aquel tiempo las cosas no eran tan fáciles como son para ustedes. Algo tan sencillo como tener fuego en su casa era algo complicado. Para nosotros todo es accesible en este tiempo. Estamos en una época donde todo es accesible. Ella me decía: en aquel tiempo no era tan sencillo. Tú tenías fuego en tu fogón porque era fogón de leña, y tenías que cuidar ese fuego en ese fogón, porque si se te apagaba tenías que ver cómo solucionabas para volver a encenderlo. Y ella me decía, y yo tenía en las noches que levantarme 2 o 3 veces e ir al fogón para atizar el fogón. Si es la palabra correcta, aquí también se dice atizar. En Colombia se le llama atizar. ¿Qué se le llama atizar? Se le llama a mover aquellas brasas para que el fuego no se extinga. Amén. Y ella me decía, yo tenía que atizar 2 o 3 veces por la noche para que en la mañana continuara habiendo fuego en el fogón. Porque si se me llegaba a apagar, y me contó, y algunas veces me sucedió que me daba sueño, me quedaba dormida y el fuego se apagaba. Entonces tenía que correr a la finca más cercana a pedirle al vecino que me regalara un tizón de aquellos para tratar de encender nuevamente el fuego en mi fogón. Y ocurría que de vez en vez, como era tan lejos, cuando llegaba a mi casa, ya aquel tizón se había apagado y tenía que volver a ir a buscar un poco más de aquel fuego prestado para encender el fuego de mi fogón. Y cuando mi abuela me está contando todo esto, el Señor me dice, y el Espíritu me habla y me dice: así está la iglesia de Jesucristo, trabajando con fuegos prestados. Ay. Dios te va a hablar algo fuerte hoy. Dígale al que está a su lado, dígale, no se ponga delicado. Dígale, reciba la palabra por el Espíritu, porque a lo mejor Dios te va a confrontar en esta mañana en muchas cosas. De alguna manera, iglesia, nosotros hemos dejado en manos de otros la responsabilidad del fuego que debe arder en mi interior. Y de alguna manera hemos descuidado aquel fuego que nos fue a nosotros encomendado. Usted me dirá, pastor, pero es que ese libro de Levítico era para los levitas, para aquellos sacerdotes que ministraban en el altar. Eso es del Antiguo Testamento, porque a nosotros nos gusta así, ¿cierto? Eso es del Antiguo Testamento, eso ya no tiene validez.
porque eso era para los sacerdotes. Pero ¿qué dice la Biblia? Quiero que usted me acompañe. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y mira lo que dice la Biblia acerca de nosotros, iglesia. Dice la palabra: mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Qué dice la palabra que somos? Que somos real sacerdocio. Dígale al que está a su lado, dígale: tú eres real sacerdocio. Dios nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes. El problema con esto, amados, es que a nosotros nos gusta ser reyes, pero no sacerdotes. Ay, que cómo nos gusta que nos bendigan, Señor. Cómo nos gusta que Dios nos prospere, ¿cierto? Oiga, cómo nos encantan aquellas palabras de prosperidad, bendición, multiplicación, aceleración. Esas son las palabras que más nos gusta escuchar, ¿cierto? Porque implican todo aquel beneficio que recibe aquel que gobierna. Pero dice la palabra que aparte de ser llamados a ser reyes, también hemos sido llamados a ser sacerdotes. Entonces, cuando entiendo que he sido llamado para ser sacerdote, entiendo que el versículo 13 de Levítico capítulo 6 también es para mí. Y que yo debo cuidar de mi propio altar. Dígale al que está a su lado: tú tienes que cuidar tu altar. Nosotros no podemos ser bebés espirituales toda la vida. A veces nos hemos vuelto tan dependientes de que el pastor cuide mi vida espiritual. Nos hemos vuelto dependientes de que el líder cuide de nuestra vida espiritual. Y de alguna manera estamos dependiendo del altar de alguien más. A veces tú ves a un cristiano salir un domingo de la iglesia lleno de gozo, de ánimos, dispuesto a luchar con la vida, lleno de unción. Pero te lo encuentras el día martes o el día miércoles en la calle y tú le preguntas: hermano, ¿cómo está? Ay, pastor, ahí en la lucha. Y tú te preguntas: ¿qué pasó? ¿Qué pasó del domingo hasta el miércoles? ¿Qué pasó del domingo al martes? ¿Qué sucedió allí? El problema era que el fuego que había en ti no te pertenecía, lo tomaste de aquí. Te llevaste un poco, pero no te alcanzó para la semana. Y tenemos que correr nuevamente a intentar arañar un poco del altar de la iglesia, del altar congregacional, para llevarme un poco que me alimente hasta el próximo servicio. Y no estamos viviendo una vida espiritual, sino que estamos sobreviviendo. Sobrevivimos con el fuego que podemos tomar prestado. Y gloria a Dios por lo que pasa aquí en la iglesia, en la congregación, en este lugar de reunión. Pero las mejores cosas tienen que ocurrir en la intimidad del hombre y la mujer de Dios, en su vida íntima con el Señor. Y cuando hablamos de altar, estamos hablando de mi relación personal e íntima con el Señor. El problema, amados, es que a veces no estamos entendiendo el concepto pleno de altar. Yo quiero explicarle un poquito. Hay un principio en el estudio de la Biblia que se llama el principio de la primera mención. El principio de la primera mención reza que cuando nosotros encontramos el primer pasaje en la Biblia que habla con respecto de algo, allí podemos encontrar contenido, la esencia de ese algo. Amén. Por eso quiero que me acompañe el libro de Génesis, capítulo 8, verso 20. Amén. Y mira lo que dice la palabra: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Esta es la primera vez en la Biblia que se menciona la palabra altar. Amén. Entonces, para aquellos que dicen que no, que es que eso es de la ley, esto fue antes de la ley. Y vemos tres elementos importantes para que puedan haber un altar. El primero es un lugar dispuesto y preparado para él, en el cual se pueda edificar. ¿Cuál considera usted que es ese lugar
en este tiempo? Tu corazón. Ahora te voy a hacer una pregunta, pero no la vas a responder a mí, te la vas a responder tú mismo. ¿Tú consideras o crees que tu corazón es un lugar apto para levantar un altar a Jehová? ¿Por qué tanto silencio? Lo primero que hay que hacer y lo primero que es necesario es que el lugar que se prepara para el altar sea limpiado. Iglesia, tenemos que empezar a limpiar nuestro corazón para que nuestro corazón sea un lugar preparado para que la presencia de Dios se pueda manifestar. Y ahí nos surge otra incógnita. ¿Es realmente Dios la prioridad de nuestro corazón? ¿Está ocupando el Señor el primer lugar de nuestro corazón? ¿Es Dios realmente lo más importante? ¿Dios está ocupando lo primero de nuestro tiempo? Hay tantas cosas, iglesia, que hemos dejado que tomen mayor importancia en nuestro corazón que la presencia misma de Dios. Wow. Yo recuerdo, casualmente ayer lo comentaba con algunos jóvenes que me reunía, que cuando nosotros iniciamos en el Evangelio hace unos añitos, usted me ve aquí medio, parezco joven, pero no lo soy tanto. Y yo recuerdo cuando iniciamos en mi juventud, los jóvenes competíamos por quién ayunaba más. Y nosotros llegábamos entre los jóvenes a alardear: no, yo ayuné 5 días, no, yo 6 días, no, yo no alcancé sino 3 porque me agarró hambre. Hoy tú ves a los jóvenes de la iglesia de hoy compitiendo quién tiene más seguidores en Instagram. ¿Por qué me miras así? Hoy las competencias entre los jóvenes es a ver quién juega más FIFA. Al que le cayó, le cayó. Y hemos perdido las prioridades, amados. Dios dejó de ser lo prioritario en la vida del cristiano. Eso ha provocado que de alguna manera poco a poco se derrumbe el altar en nuestro corazón. No hay un lugar apto, no hay un lugar preparado, no hay un lugar escogido de manera exclusiva. ¿Usted sí sabía que Dios es un Dios que le encantan las cosas exclusivas? Dice la palabra que Dios es celoso. Dice que Él no comparte con nadie su gloria. Dios quiere tu corazón completito para Él. Dios no va a permitir que algo compita con su gloria. Dice la palabra que cuando Dios le habla a Abraham y le pide aquel sacrificio que tal vez todos hemos escuchado, ¿usted sabe por qué razón Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué? Escuche. Técnicamente el primogénito era Ismael. Pero mira lo que Dios le dice: entrégame a tu hijo, a tu único. Escuche, a tu único. ¿Por qué Dios le dice a Abraham a tu único? Porque Abraham no tenía metido en el corazón a Ismael, tenía metido en el corazón a Isaac, al que tú amas. Lo que estaba pasando era que Abraham estaba amando más a Isaac que a la presencia de Dios. Y Dios dijo: vamos a ver si eres capaz de sacrificar aquello que está ocupando el primer lugar en tu corazón para dármelo a mí. ¡Wow! Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué está ocupando el primer lugar en tu corazón? ¿Es tu corazón un lugar preparado para que Él pueda habitar? ¿Es tu corazón un lugar preparado para que se manifieste en plenitud? Claro que estamos viviendo manifestación de Dios, claro que Dios está con nosotros, claro que el Espíritu Santo viene por sobre nosotros, pero está viniendo por causa de la gracia, de misericordia y de amor. Pero la pregunta es: ¿estamos preparados para que se manifieste en plenitud? ¿Hay un lugar preparado, exclusivo para Él? ¿Qué hizo el profeta cuando los profetas de Baal estaban quemando para sus dioses?
Dice que Él jugó y preparó un lugar, lo limpió, sacó todo aquello que no servía, todo aquello que no podía estar ahí, y tomó una a una las piedras y empezó a reedificar el altar para presentar sacrificio a Dios. Primera cosa que necesitamos hacer, iglesia, nosotros necesitamos desintoxicar nuestro corazón para que podamos levantar un altar agradable al Señor. La iglesia necesita tener desintoxicación digital. Amado, pasamos más tiempo con esto que con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al teléfono? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Netflix? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a jugar en PlayStation o en cualquier otro tipo de consolas? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a un deporte? Ahora viene la pregunta más importante: ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios? Entonces estamos teniendo un problema, iglesia, porque no estamos siendo una iglesia de altar. No estamos entregando el primer lugar que pertenece al Señor. Lo segundo que vemos en este pasaje es que para que haya altar debe haber leña. Amén. ¿Y qué es la leña más que aquel combustible que alimenta el fuego? El fuego viene de Dios y Dios está dispuesto a poner fuego sobre su iglesia. El Espíritu Santo de Dios está dispuesto para manifestarse en plenitud en su pueblo. Pero es necesario que pongamos combustible. ¿Cuántos aquí tienen vehículo? Vamos, levante su mano. ¿Quién tiene vehículo? Tu vehículo te puede llevar a donde tú quieras, ¿cierto? Pero le tienes que poner gasolina. Si no le pones gasolina, lo tienes, pero no te sirve. Lo tienes, pero no puedes disfrutar a plenitud de él. El Espíritu Santo está dispuesto para manifestarse a plenitud en su iglesia. Está disponible para nosotros. Pero nosotros no estamos poniendo el suficiente combustible para que Él se manifieste a plenitud. ¿Y qué podemos decir? Que tal vez es aquella leña. Podríamos decir que primero es la oración. ¿Somos una iglesia de oración o no lo somos? Escuche, no te estoy hablando de tu oración pública. Te estoy hablando de tu oración en la intimidad, de tu vida de oración. A veces tenemos una vida de oración pública, que es la que vivimos en la iglesia. Algunos solamente oramos cuando venimos al templo. Algunos solamente oramos cuando nos corresponde el tiempo de oración en la congregación. Pero no tenemos una vida de oración constante. Tal vez en la iglesia parecemos muy cristianos, levantamos nuestras manos, hacemos oraciones adornadas y muy nutridas. Pero cuando llegamos a la casa, nos acostamos, prendemos el televisor y vemos series de Netflix hasta el otro día. Dígale al que está a su lado: debemos priorizar nuestros tiempos de oración. ¿Qué es la oración? La oración es nuestra comunicación constante con Dios. Cuando tú amas algo, tú compartes y te comunicas con ese algo. Yo no sé si usted recuerda cuando andaba de noviecito. Yo recuerdo cuando yo andaba de noviecito con mi esposa. Mi esposa vivía, pongamos que mi esposa vivía en San Borondón y yo vivía en Guayaquil. Pero yo me iba todos los días a visitarla. A mí no me importaba lo que tuviera que gastar en transporte, el tiempo que tuviera que durar para llegar a donde ella estaba. Y cuando llegaba donde mi esposa, que la que ahora es mi esposa, que cuando eso era mi novia, yo me estaba llena a puerta de esa casa, hermano, hasta que me dejaran. Hasta que la viejita salía y me decía: sea al favor, esto se cierra, se me va todo el mundo. O sea, hasta que no me botaban. A mí no me importaba la hora. A veces a la viejita se le olvidaba y me daban las 11, 12 de la noche, hablando con mi esposa, teniendo un momento especial con ella, la que ahora es mi esposa y cuando eso era mi novia. Y cuando ya salía la viejita a las 12 de la noche, decía: oye, que usted en la casa no lo quieren, váyase para su casa. Me cerraba la puerta y yo decía: bueno, ¿y ahora cómo me voy a ir para mi casa? No tengo carro, no tengo plata.
Ya no pasa bus, ¿ahora qué hago? Pero algo me ingeniaba y al otro día estaba otra vez visitando a mi esposa, a mi novia, perdón. Cuando tú amas algo, te relacionas con ese algo que amas. Por eso la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A veces nosotros nos levantamos, cantamos canciones, decimos, Señor, yo te amo, Cristo, yo te amo, tú eres mi vida, pero no lo vuelves a ver sino hasta el próximo domingo. Entonces, ¿cuánto estamos amando a ese Cristo? Es necesario que intensifiquemos nuestra vida de intimidad con el Señor a través de la oración. ¿Cuál sería el segundo leño que tal vez podríamos poner en el altar? Tal vez podríamos decir que el ayuno. Pero cuán poco nos gusta ayunar, ¿cierto? Para nosotros es un sacrificio ayunar hasta mediodía, ¿cierto? Uno no ha empezado en el ayuno y ya está pensando en el encebollado que no se comió, ¿cierto? Nos cuesta. A veces tú como pastor citas a los líderes, tenemos que venir a un tiempo de ayuno. Ay, pastor, es que la úlcera. Yo tengo problemas estomacales, pastor. Pero andas tomando Coca-Cola todo el día y si no tienes problemas gástricos, ¿no? El asunto es cuánto estamos dispuestos a dar para que el fuego se encienda en nosotros. Queremos el fuego de Dios en nuestras vidas, queremos el poder de Dios en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a dar mucho para que eso suceda. Por eso es que nos cuesta ayunar. No, pastor, es que yo eso, a lo del ayuno sí, conmigo no. Por eso es que estamos fríos como una paleta, hermanos. Por eso es que andamos un día arriba y otro día abajo. Nos hemos vuelto los cristianos montaña rusa. El domingo estamos emocionados, el martes tristes, el miércoles o jueves nos emocionamos otra vez, el viernes decaemos, el sábado estamos deprimidos y el domingo volvemos otra vez a agarrar energía. Somos una montaña rusa en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque no hay intimidad con Dios. El fuego de Dios escasea en nosotros. Yo le dije a usted que le iba a doler. Iglesia, es necesario que volvamos al ayuno. Esa iglesia que ayuna 2, 3, 4 días, 5 días, 7 días, ¿dónde están? ¿Cuánto nos cuesta a veces a nosotros que ayunen mediodía? Alguna vez una hermana me dijo, pastor, es que yo la verdad, a mí me gusta ir a ayunar, pero es que yo no puedo ayunar sin antes tomarme mi cafecito. Ay, Dios. Queremos gloria sin esfuerzo. Por eso es que a la gente, y me va a perdonar si tal vez ofendo a alguien con lo que voy a decir, por eso es que a la gente le gusta mucho que los predicadores anden tumbando a la gente, porque es más fácil la idea de recibir el poder de Dios por el trabajo de oración de otro que por el propio mío. Por eso es mucho más emocionante que el predicador se quite el saco y me empiece a dar sacazo y yo digo, ay, gloria a Dios, aleluya, la presencia de Dios llegó a mí. Me ha pasado en lugares donde he llegado y me dicen, pastor, ore por mí para que Dios me transfiera la unción que usted tiene. Y yo, ¿quién le dijo que eso funciona así? Queremos todo por transferencia porque no queremos sacrificio ni esfuerzo. No queremos tener que pedalear en la carrera. Y el apóstol Pablo dijo que corramos fielmente la carrera. Dígale al que está a su lado, dígale, no esté esperando a que otro camine por usted. Usted tiene que hacer lo suyo. A veces me escriben al WhatsApp, pastor, ustedes que están allá en ayuno, oren por mí, ¿por qué no te vienes y ayunas conmigo? Claro que voy a orar por ti, pero ¿por qué no haces tu parte? Hemos dejado de orar, hemos dejado de ayunar. Otro leño más, la vigilia. ¿Cuánto hace falta que el pueblo vigile, que ande en velada?
Hermano, a veces en las iglesias nos toca inventarnos 10,000 cosas para que la gente pueda durar una noche entera en una vigilia. Nos toca cantar todos los coditos de Juan Carlos Alvarado pegaditos para que no se queden dormidos. Hermano, yo fui director de alabanza durante 8 años antes de ser pastor. Yo ya sabía que a las 3 de la mañana el pastor se me iba a sacar. Hermano, toqué algo bien alegre para que esta gente se despierte, porque ya están quedándose dormidos. Oramos 5 minutos y ya queremos que se termine. Jesús le dijo a sus discípulos: no pudieron velar, no pudieron orar conmigo 1 hora. Nosotros no llegamos ni a 15 minutos. Estamos peor. Hay algo que se tiene que empezar a hacer para que el poder de Dios se pueda manifestar en medio de la iglesia. Para que la gloria de Dios se empiece a manifestar en cada uno de nosotros. ¡Wow! El asunto, amado, es que hemos descuidado nuestra intimidad. Hemos descuidado el combustible que puede encender la llama del Espíritu en nosotros. Hemos dejado que otro lo haga. Estamos como el pueblo de Israel. Dios le dice: Moisés, reúneme al pueblo porque les voy a hablar. Moisés reúne al pueblo y Dios empieza a hablar. Y cuando Dios empieza a hablar, empieza a decirle cosas que el pueblo no quiere escuchar. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? El pueblo le dice a Moisés: Moisés, ve y habla tú con él, y después vienes y nos cuentas. ¿Qué hacemos nosotros ahora en el 2022? Pastor, yo traigo mi ofrenda y mi diezmo, usted hable con Dios y me cuenta el domingo. Y si es posible, una imposición de manos para que yo me lleve mi porción. Dígale al que está a su lado: es tiempo que empieces a trabajar por tu propio altar. Amén. El tercer elemento, y no menos importante, que debe haber para que haya altar, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ya tenemos el lugar preparado, tenemos la leña. ¿Qué hace falta? ¿Qué? El fuego lo pone Dios. Hace falta el sacrificio, ¿cierto? ¿Y usted quién cree que es ese sacrificio que Dios está esperando que se entregue hoy? Romanos 12:1, si quiere búsquelo por allí. Dice la palabra: por tanto os ruego que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es vuestro culto racional. ¡Wow! A mí me impresiona cómo termina este versículo, porque este versículo dice que nuestro culto racional a Dios es presentar nuestra vida como un sacrificio delante de Él, como un sacrificio vivo, santo y agradable. Amén. Entonces el apóstol nos está enseñando que el sacrificio que Dios está pidiendo en este tiempo es nuestra vida. ¿Y cada cuánto debemos sacrificar esta carne? Dígale al que está a su lado, dígale: todo el tiempo, no solo el domingo. Escuche, en el tabernáculo, cuando se presentaba el sacrificio debía morir para después poder ser puesto en el altar y presentado delante de Dios. Pero el apóstol nos enseña ahora que ese sacrificio es un sacrificio que se debe presentar vivo. ¿Y por qué se debe presentar ese sacrificio vivo? Porque ese sacrificio debe morir constantemente a sí mismo para honrar a aquel que lo llamó. ¡Wow! O sea que Dios nos está hablando de que para tener altar tenemos que tener una vida constante de negación. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y luego tome su cruz y sígame. La negación es algo que le cuesta mucho al cristiano, pero es algo que es necesario para que pueda haber altar. Cuando hay una ofrenda agradable delante de Dios, el fuego del cielo desciende y consume esa ofrenda.
Es necesario, amados, que en nuestro corazón esté construido y edificado este altar para que la gloria de Dios se pueda manifestar a plenitud. El apóstol Pablo identifica que algo en Timoteo se está apagando. Y le lanza una advertencia tremenda. Mira lo que dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En este pasaje, el apóstol Pablo había identificado que en Timoteo algo se estaba apagando. A lo mejor tú estás escuchando esta palabra el día de hoy y Dios te está diciendo: mira, no te descuides, porque puede que hayas descuidado alguna área en tu vida y algo se puede estar apagando. Es mejor escuchar la advertencia de Dios que la reprensión de Él. ¿Cuántos quieren recibir reprensión de Dios? Yo prefiero recibir advertencias y obedecer. Dios te está advirtiendo de algo el día de hoy. Dios te está diciendo: no descuides el don que he puesto sobre ti. No descuides mi presencia. No descuides el fuego de mi espíritu que ha sido puesto en tu vida. Pero mira, tristemente, a lo mejor Timoteo no escuchó atentamente la voz de Dios a través de su mentor Pablo. Y mira lo que tiene que decirle el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Mira lo tremendo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Wow. ¿Tú qué tienes que avivar? Tú tienes que avivar algo que se está muriendo. Dios advierte a Timoteo, pero en esta segunda carta tal vez ese algo que se estaba durmiendo ya estaba muriendo en ese momento. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Es tiempo que empieces a avivar, porque a lo mejor el tizón de tu altar se está apagando, y si lo dejas apagar, perderás lo que ha sido entregado por el don del Espíritu Santo para ti. ¿Qué está diciendo el Señor en esta noche, iglesia? Hoy la iglesia te está diciendo: cuida lo que te ha sido entregado. No permitas que el fuego de Dios que ha sido puesto en ti se apague. Yo estoy seguro que aquí hay personas con llamados maravillosos de parte de Dios. Yo puedo sentir que ahí hay sentados predicadores, pastores, evangelistas, adoradores, pero tal vez hemos descuidado el altar y nos hemos apagado. Hoy el Espíritu Santo en esta noche, en esta mañana te está diciendo: aviva el don de Dios que está en ti. ¿Cuántos quieren edificar en esta mañana ese altar? Aleluya.